Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla en la agencia Paco Brondo de Cultura Rock. Como todas las tardes, a partir de las 7 estamos en contacto y en comunicación con alguien de la cultura rock, como dije bien, alguien del palo, alguien de la música, del arte. Y en este caso, bueno, un gran gusto que nos vamos a dar en la agencia, en lo mío en particular, porque vamos a estar conversando con un músico, productor, cantante también, el señor Pablo Sbaraglia, a quien le doy la bienvenida. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Brondo. ¿Cómo estás? Bien, 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 muchas gracias. Todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho, muchísimas gracias de vuelta por este contacto. Esta nota va a estar subida en todas las plataformas, YouTube, Facebook y Twitter de la agencia, por supuesto también en nuestra página web, www.agenciapacobrondo.com.ar. Dicho esto, Pablo, y con un inminente show que se viene con tu banda, con tu proyecto, porque también hay vida después de los fundamentalistas, el 13 de mayo en Café Berlín, un bonito lugar ahí en Villa Devoto, vas a estar presentando canciones, adelantando temas de tu futuro nuevo disco que tiene un nombre que se las trae, ¿no? Camino a la barbarie. Sí, estoy contento, la verdad, porque hace mucho que no tocaba con mi banda, desde antes de la pandemia incluso. Así que nada, haber reencontrado con los chicos y en el ámbito acá del estudio para ensayar un poco y repasar esas canciones, algo, fue algo muy lindo el primer ensayo. Ahora ya el próximo nos vamos a dedicar esto que contabas a, a los estrenos que vamos a hacer, que van a ser seguramente unos 4 o 5, y que es en realidad lo que siempre te entusiasma más, ¿no? Como Claro. lo nuevo, lo novedoso, lo fresco. Eh, Siempre pasa lo mismo, pero esta vez un poco más quizás me ocurre porque estoy contento con cómo está quedando, cómo van avanzando las canciones. Me gusta cantarlas, están en tonalidades actuales para mí, que sí que me quedan lindas, me quedan cómodas y me gustan, la verdad que estoy con mucho entusiasmo. Y el nombre al que hacías mención, Camino a la Barbarie, eh, fue lo primero que tuve, incluso antes de tener las canciones. Lo primero que Mirá, cuando empecé como a coquetear con grabar un poquito, que la verdad sin ánimo de hacer ningún disco ni hacer ni nada, sino por jugar nada más. Y todo esto fue ocurriendo en distintos momentos del año pasado, sobre todo mientras estaba ocupado con los fundamentalistas, usaba huequitos o descansos para balbucear cositas y eso fueron varios pedacitos de cosas que después se fueron uniendo y terminaron siendo canciones. Pero bueno, ya tenía el título. El título que un poco me parece tiene que ver con algo que yo veo eh, con respecto a nosotros, digo, a todos, al ser humano en general, ¿no? Como noto, noto cosas que no me gustan, que me parece que nos van a llevar a tener vidas peores, más angustia, más sufrimiento, más dolor. Eh, y me parece que en este rumbo, si no se tuerce dramáticamente, no va a terminar bien. Ahora, sin embargo, las canciones, y no fue algo a propósito, sino como se fueron dando de esa manera, son bastante esperanzadoras. claro. Este, no sé por qué, la verdad. Supongo que. Pero si me lo preguntás intelectualmente, yo creo que yo no sé si va a haber se va a poder producir ese cambio necesario para que las cosas se encaucen hacia algo más justo, hacia algo más feliz, hacia algo más verdadero, hacia algo más eh, Sí. amoroso y empático. Simplemente porque son muchas las cosas que hay que modificar y muchos tienen que ver con los hábitos, incluso, Claro. los hábitos de consumo, los hábitos de laburo, los hábitos. Y es de lo más difícil que hay para cambiarle a una persona. Y es, Eh, no, Decime. te decía Pablo esto, ¿no? Pues me haces pensar muchas cosas mientras te escucho. La huerta que también que tenés en tu casa, esta idea de vos cómo también le das mucha bola a la alimentación, digo, ¿no?
Y Ujú. pensaba también, por ejemplo, que, bueno, que la pandemia que azotó el mundo hace un par de años no más, en un momento uno pensó que podía haber cambiado un poco, ¿no? La mirada de la especie, del ser humano para con el ser humano, cuando, ¿te acordás que nos tuvimos que estar encerrados y la naturaleza, los animales las encontrabas caminando por las ciudades, ¿no? Digo, se tomó un respiro, ¿no? El pulmón del mundo, pero sin embargo, como bien decís vos, parece que no aprendemos, ¿no? Como especie, digo. No, no, no. Yo sinceramente no tenía ninguna esperanza que la pandemia cambiase algo Modificar. porque los factores de poder aprovecharon la pandemia como aprovechan cualquier cosa para seguir sacando tajada y diferencia. Entonces, eso estaba a la vista, digamos, desde el momento en que se declara una pandemia y que, y que aparece una solución a esa pandemia, o sea, las vacunas. eh, y esas vacunas no son de acceso igualitario para todo el planeta, ya te das cuenta que entonces no sirve, que no se cambió nada. Y no solo eso, sino que después atraten es a gente opinando sobre el X vacuna o X otra, como si tuviesen alguna remota idea de lo que son las investigaciones de cada país. Sí, sí. Entonces, digamos, a la estupidez humana tenemos que sumarle la avaricia, la codicia de los factores de poder que no cambiaron nada. No cambiaron nada, y de hecho yo creo que se recrudizó, se volvió más jodido incluso que antes de la Ujú. pandemia. Pero bueno, puedo estar hablando una hora de esto. Sin Sí, sí, embargo, bueno, seguro. eh, el camino a la barbarie también puede ser tomado como, si uno toma la acepción de barbarie como masa, como pueblo, como los oligarcas llamaban al pueblo. Totalmente. Entonces tiene cierta cuestión esperanzadora, porque si volvemos a las bases y volvemos a esta situación, de hecho yo creo que es la única forma. Pero bueno, digo, desde ese lado tenés esa connotación también en el título del disco. Volviendo un poco a la música, ya vamos a volver otra vez sobre el nuevo material y sobre el show del Café Berlín. Nada, yo quería preguntarte también un poco, aprovechándote este primer encuentro con la agencia Paco Urondo, eh, para recordar también un poco tu historia, ¿no? Digo, el gran público tal vez te empezó a conocer, Pablo, con Man Ray, con Los Romeos, ¿no es cierto? Tal vez. Digo, ¿qué recordás de ese paso, de esas dos bandas que tienen un recorrido y un cariño muy grande en muchísima gente, ¿no? Bueno, fueron las primeras cosas así más, de una manera que como vos lo decís, con acceso para más gente y la posibilidad de grabar en estudios profesionales y hacer discos y cosas que fueron... en realidad el primer disco que grabé fue con una banda en un estudio, fue con una banda que se llamaba Alfonso se entrega, que mediados de los 80 y hacia finales de los Alfonso 80 Entrega, claro, también tuvo claro, claro. su momento. Y a partir de estar tocando en Alfonso se entrega, de hecho Los Romeos fue un desprendimiento de Alfonso se entrega. Con Sergio, que era uno de los guitarristas, y con Marcelo Pelater, que era el saxofonista, armamos Los Romeos. Y, y bueno, nada, fue una época para mí muy eh, de muchas cosas, muy agitada, de mucho movimiento, muchas cosas para hacer, porque me agarró a mí a los 18 20, que es una edad también donde uno está como saliendo y queriéndose comer el mundo, y con muchas curiosidades y con muchas expectativas, y eso, y bueno, de repente estar girando todos los fines de semana por el país para hacer lo que me gustaba. Nada, fueron años lindos, fueron también empecé a tener una pareja más seria, como entonces también probar noviazgo, todo junto se fue dando, ¿no? Como Sí, 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 eh, sí. en un momento de la vida que ya te digo, es como también parte, es especial y es fuerte. Pero bueno, nada, tengo hermosos recuerdos y de los integrantes de ambas bandas sigo siendo amigo, digamos, el otro día leía por ahí que, bueno, lo mejor que te da la música son las almas con las que te cruzas. Y es verdad. Ujú.
Bueno, sobre todo en los Romeos hay que decir también que tuvo un breve paso. Llegaste a ser compañero vos, con, bueno, un histórico que también lamentablemente se fue hace poquito, Rinaldo Raffanelli, ¿no? Bajista por ejemplo, Bueno, Sui Rino, Generis, claro, por decirlo así. Rino era el bajista de Alfonso Entrega, y si bien no formó parte de los Romeos, fue el productor del primer disco, Ujú, y creo que del segundo también, y después terminó tocando, yo ya ahí no estaba. claro. Pero sí, sí, yo fui bastante amigo de Rino, me quedé debiendo dinero. Eh, pero fui bastante amigo de Rino porque de hecho, digamos, me acordé lo del dinero, por esto quiero decir que además de producir el disco de los Romeos, Sí, sí. hacíamos mucho trabajo juntos, produciendo para otros, para terceros en aquella época. Sí, sí, Entonces sí, sí, sí. sí, yo curtí mucho con Rino y lo conocí un montón. Hablabas un poco de la inquietud, ¿no? Bueno, 19, 20 años con la gana de comerte el mundo. Bueno, algo de eso no lo has perdido con los años, Pablo, porque sos un gran buscador, por lo que uno sabe, por lo que uno ve, ¿no? Porque más allá de todo uno los escucha. Por supuesto, ahora, bueno, desde hace mucho tiempo con el indio, ya entraremos un poquito ahí. Después te vas en el 2004 a España, un poco también trabajando en una productora en Argentina, ¿no? Eso te permite a vos pegar un salto a Europa para seguir trabajando, seguir metiéndote un poco en ese tema, en la búsqueda de la tecnología. También vas a grabar un disco, vas a tener también tu banda, Los Celeste, por ejemplo, y después ahí va a venir el gran llamado, ¿no? El gran llamado, el gran chamán, estando en España, ¿no? Mm. Sí, siempre fui curioso, siempre fui inquieto, siempre tuve más intereses de lo que podía abarcar. Digamos. En algún momento tuve que tomar la decisión de Claro. enfocar las cuestiones en algún lado, porque digamos, si pretendía hacer bien algo, necesita de una dedicación casi absoluta. Y de hecho, bueno, también se va cayendo de maduro, porque empezás a como a trabajar y a estar en una actividad, bueno, lógicamente ya te va restando tiempo para las otras, pero sí, siempre fui eso, curioso e inquieto. Eh, Después de la partida de mi hijo Clemente, lógicamente, y por la tristeza y por el duelo y por las cosas que todo el mundo se imaginará, pero que solo puede comprender el que las atravesó. Eh, Atravesé un periodo bueno, de poco interés, pocas ganas, poco todo, y bastante desesperanzamiento en general y poca visión del futuro. Pero yo creo que eso se terminó cristalizando en algo que tiene que ver con una mirada que es particular y que es producto de esto que me ocurrió y los cambios que me obligó a hacer en mí mismo Ujú. y en mi pareja también, que bueno, de eso no es que queda una desesperanza o queda una falta de ganas de hacer ninguna cosa, sino que lo que queda es una visión diferente, un poco de afuera, si querés, un poco eh, más contemplativa de la sociedad y de las actividades sociales. Este, sí. Me imagino las preguntas, Pablo, ¿no? Las preguntas ante ese hecho puntual de la partida de Clemente, ¿no? Digo, eso me imagino. Lo primero que pensé fue en las preguntas que te debes haber hecho, ¿no? Sí, yo siempre pensé y siempre tuve la convicción de que las cosas ocurren por algo y que todo, y también pienso que cosas así tan fuertes en la vida, las cosas muy fuertes, las cosas que te van a dejar marcas, eh, un poco no son casuales, tienen un sentido y hasta pienso que tienen una preprogramación Claro. en algunas cosas. Entonces, quizás por este pensamiento y a la luz de las revelaciones que este suceso me generó, eh, no me haya hecho tantas preguntas, Claro. pero
eso no quita el dolor y eso no No, por quita supuesto. la angustia y eso no quita la tristeza, ni nada. Eh, sí, uno a veces se replantea si se hubiese actuado de esta manera en vez de esta otra, pero Ujú. la verdad es que cada acción que fuimos tomando, incluso las decisiones que fuimos tomando, eh, ante propuestas de médicos y ante Ujú. eh, cosas de ese estilo, por lo menos tengo la tranquilidad de que ninguna fue ni para sacarse el problema de encima, ni sin meditarse, ni sin sopesarse y con toda la mm, el poder que uno en ese momento tuviese para tomar esa decisión. Después uno ve eh, en retrospectiva que a lo mejor eh, alguna cosa podría haber sido diferente, pero en la realidad, y un poco volviendo a lo primero que te decía, cuando si uno asume que estas cosas un poco ya están predichas, eh, no hubiese cambiado nada. ¿Te costó construir, escribir, crear Mon Amour? Sí, un montón. De hecho, estuve como 3 años sin agarrar un instrumento, ni cantar, ni Ujú. nada. Porque lo que ocurre cuando uno, cuando haces una canción o cualquier expresión eh, interna que uno saca hacia afuera, ya te digo, una canción, una pintura, una foto, una poesía, lo que sea, te obliga a conectarte. Si no, Claro. si no lo que sale no es nada. y, y esa conexión con esta situación, cuando el umbral del dolor es muy alto, no lo puedes hacer, no tenés tolerancia para un poquito más de dolor. O sea, en todo caso lo que tenés que hacer es hacerte un poco el boludo y, y tratar de pasar el día. Entonces, por eso te digo que recién pude tomar algún contacto casi 3 años después. Eh, y lo que ocurre es que, por lo menos a mí, viste que está muy, es de conocimiento popular el dicho que poner afuera en un hecho artístico transmuta el dolor y qué sé yo. Ujú. Que a mí me parecía que puede ser, pero la verdad es que no entendía bien cómo. Y ahora tengo una teoría que es por mi propia experiencia, que no sé si es así o no, pero por lo menos a mí lo que me ocurrió es que esas situaciones tan difíciles y tan dolorosas, eh, cuando vos las, cuando vos empezás a escribir sobre eso, cuesta mucho. Por eso te decía, tardé, porque Claro. al tener que hacer conexión, eso. Pero cuando empezás a hacer conexión con eso y de repente eso, ese dolor está mm, traducido a unos canales que vos ves en el grabador y que representan una música que te da cierta felicidad la música Claro. eso que estás haciendo y el hecho de ponértelo a cantar, ya no pensando en lo que estás diciendo, sino simplemente por lo que te gusta cantar y porque te gusta tocar un instrumento y porque te gusta El hecho escuchar artístico en música. sí, tal cual, tal cual. El hecho artístico en sí. Bueno, empiezan a ser pequeñas dosis de felicidad Claro. y de a poquito vos empezás a asociar, o sea, a desvincular el recuerdo doloroso y hacer una nueva conexión con ese nuevo recuerdo que es más feliz, que tiene Claro. que ver con eso que está, con la alegría que te está devolviendo esa canción, o ese ratito de cantarla, o que alguien te diga algo acerca de la canción que escuchó. Entonces yo creo que así opera la Claro. transmutación, eh, concretamente. Decíamos que en el 2004 recibís el llamado del Indio para formar parte de su primer banda y única banda hasta ahora, después de Los Redondos, por supuesto, Los Fundamentalistas, pero 2005 fue. 2005. Pero te quiero llevar básicamente, ¿sabés qué? A un hecho puntual de Los Fundamentalistas y de la carrera del Indio, por supuesto, y ese Pecuén, porque en Pecuén tenés mucho que ver en eso, Pablo, en la construcción, en la idea, ¿no? Pienso también en esta idea, ¿no? Que hablábamos hace un rato, que sos un tipo de mucha búsqueda, que tiene también un costado teatral, en lo conceptual también, digo, tus trabajos.
¿cómo te empezaste a pensar Epecuén? Porque es una cosa que creo que cuando pasa el tiempo va a ir tomando más dimensión de la apuesta que fue para, no solo para la música del Indio de los Redondos, sino para la cultura popular argentina, porque fue una apuesta gigantesca, Pablo. O sea que justo me perdí el principio, entonces no entendía a dónde apuntaba la pregunta. No, te decía que vos fuiste parte de Ah, cranear sí. Epecuén, ¿no? Digamos, digo, y que de definitiva, digo, más allá de todo, lo que significa para los amantes de los redondos, de la música del indio, digo, ha sido una apuesta fenomenal, que con el paso del tiempo creo que va a ir tomando cada vez más dimensión de lo que se hizo en Epecuén por el contexto y por todo lo que se movilizó, además en pandemia, ¿no? Sí, sí, estuvo, la verdad que fue una cosa, y es verdad, porque cuando estábamos en pandemia, bueno, estaban de moda los streaming y había cada rato, Claro, pero yo creo que por ahí uno de los que se recuerdan es este, por todo esto que decís. Pero bueno, son cosas que uno las, digamos, en el andar, el otro día lo hablaba con mi mujer. Eh, a veces uno dice, equivocadamente, dice, bueno, voy a hacer algo que esté buenísimo. Es imposible hacer eso. Uno va haciendo claro. y en el hacer vienen sin querer las cosas. Porque la idea de Pecuén en realidad se me ocurrió porque nosotros habíamos hecho otro streaming anterior, del cual Ujú. también estoy muy orgulloso porque fue una apuesta también Fue el de Malvinas, rupturista, creo. novedosa, claro, Ujú. no era que nos subimos a un escenario vacío y hacer el streaming. Claro, Hicimos una apuesta interesante y tratamos de darle un tratamiento que, digamos, tratase de aprovechar las desventajas, digamos. Si esto va a ser como un programa de tele, bueno, usé toda mi experiencia de tele que he tenido de claro. los años 90 para meterla ahí y yo creo que salió un muy lindo streaming, que es el primero que hicimos desde los satélites. Entonces, como la pandemia duraba y teníamos que pensar en otro, lo primero que intelectualmente pensé fue, bueno, algo que sea diametralmente opuesto. Si, digamos, si esto lo hicimos en un estudio de televisión y con todo muy calculado y qué sé yo, hagamos algo para el otro lado. Y, y pensando en qué, al principio, nada, por ahí iba a ser una terraza, después por ahí no sé qué, y son como esas cosas. Y Epecuen, viste, cuando no te das cuenta por qué, pero se te cae la ficha. Claro. Lo que pasa que, bueno, al principio la verdad que fue un poco medio descartada la idea porque era complicada de realizar. Pero, pero bueno, ahí apareció Sempe, nuestro productor, que dijo, me encanta la idea, hagámoslo, y bueno, se puso al hombro la movida, y lo hicimos. Pero bueno, nada, eso sí, quedó lindo. Viste que enseguida se vinculó con Live Pompeii, ¿viste? Vivo en Pompeya de Sí. Pink Floyd, ¿viste? Bueno, o sea que ¿No? pero nosotros cuando estábamos preparándolo, digamos, parte de lo que yo hablaba con el iluminador era, yo le decía, bueno, iluminá como el Coliseo Romano. Claro. Y de hecho al principio quería que pusiera par mil en vez de LED, que es un tipo de luz que se usaba antes, Sí, sí, sí. que tiene otra tonalidad. Lo que pasa es que después me hizo el cálculo y era impracticable por el consumo de energía. Claro. Pero sí, teníamos como esa idea un poco como referencia también. ¿Sí? Y bueno, y ahí también se da otro hecho maravilloso que es la presentación de dos temas del indio, dos temas nuevos, y sobre todo, bueno, nada, el que nos atravesó a todos, que es Encuentro con un ángel amateur, que es una música que estabas trabajando vos con Gaspar Venegas, si lo tengo mal entendido, Pablo, y se la llevas Uh-huh. al indio y nada, fue toda una muestra de arte, de magia increíble y única, donde también el indio empieza a mostrar también, como nunca antes, tal vez, el costado más íntimo, ¿no? Sí, en realidad con Gaspar estábamos trabajando esas músicas como solemos trabajar o como empezamos a trabajar, quizás esa fue una de las primeras, es cierto, pero el tema era completamente de él, nosotros teníamos eh, ya un poco la armonía, lo que hicimos fue darle forma y eso, pero digo, para que quede claro, la canción ya estaba Claro. eh,
estaba hecha desde lo musical por el Indio. Nosotros nos dedicamos a producirla. Pero bueno, como parte, digamos, a mí, cada presentación de los fundamentalistas, yo necesito un poco tener algo o nuevo, o distinto, o particular, que también le dé un poco de peso a ese concierto, o a ese streaming, eh, que sea particular y único de esa vez, porque para que cada evento sea único y repetible, también por las características que tiene esos conciertos, que es como estamos haciendo la música de alguien que no está en el escenario, eh, y para el público, para su público. Entonces, un poco yo necesito de esa justificación extra Claro. para llevar adelante, y además me sirve un montón para pensar la puesta, para pensar las luces, para pensar la lista. Pero bueno, un poco para volver puntualmente de esas canciones, nosotros queríamos estrenar canciones en ese streaming, y como siempre nunca sabés que al final alguna de esas canciones va a terminar siendo lo que fue Encuentro con un ángel amateur, que ya te digo, cuando trabajamos con Gaspar produciendo esas canciones, incluso antes de que tuvieran la letra en español, ya nos generaba algo especial. Claro. Solo la música ya nos generaba algo especial. Y recuerdo perfectamente todos los detalles, y cuando él nos mostró la letra por primera vez y nos pusimos a grabarlo un poquito cantando. Nada, son recuerdos muy lindos que tengo, sí. ¿Fue difícil el show siguiente de los fundamentalistas después de la barría, Pablo, ya sin el Indio presente? Lo que pasa es que el primer show que hicimos solo, sin él, fue Para Martín. un show que nos vino de sopetón, que fue Claro, para aquel que Martín, ¿no? hicimos a beneficio de Martín. Entonces no nos dio, digamos, si esto hubiese sido, la única manera en que se podría haber dado es en la que se dio. Digamos, en cualquier otro universo histórico o paralelo no se hubiera dado, porque eh, si bien el Indio, esto ya lo he dicho, muchas veces nos decía, cuando yo no pueda seguir subiéndome a un escenario, ustedes tienen que seguir con la banda porque son una banda que no sé qué, que Sí, sí, lo lo dijo cual, por muchas supuesto que le veces. decíamos, sí, Indio, pero diciendo, está bien, pero no va a pasar nunca. No hay Claro. forma, porque no hay manera. ¿Cómo lo arrancás? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo concebís? ¿Cómo lo llevas adelante? Y yo lo que me imaginaba de esa situación era una situación más triste que alegre, porque me imaginaba tocando esas canciones sin él. eh, En un lugar Me parecía chiquito, algo. ¿no? También, por No, ejemplo. o grande, no importa, pero mi sensación era que iba a ser más triste que alegre. Claro, De la claro, manera en la cual se dio, hizo que todas estas cosas se derribasen solas, todas las que acabo de nombrar. claro. Eh, Primero porque no tuvimos tiempo para pensarlo, fue armado en 10 días. Eh, y además, bueno, no sabíamos cómo la gente iba a recibir, ni nos imaginábamos que bien, porque era un show a beneficio y no tenía ninguna pretensión. Claro. Pero, pero bueno, el recibimiento fue mucho más favorable de lo que yo me imaginaba. También nos dimos cuenta que mucha gente estaba necesitando de esos encuentros, y que por ahí nosotros éramos la excusa para que eso ocurra entre la música y el resto de la gente. Eh, Además, viniendo de 4 años de macrismo, donde eh, hubieron pocas cosas para juntarse y estar contentos, entonces eso también ocurrió en ese momento en particular, casi al final del macrismo, eh, donde fue como una explosión de alegría en la gente, ese encuentro. Y, y bueno, por eso digo que se dio en un momento y en unas circunstancias ideales que de cambiar un solo factor no se hubieran dado nunca.
hiciste pensar en el macrismo, el primer show del Indio durante el macrismo, que fue en Tandil en el 2016, abrir el concierto con nuestro Juega el Esclavo, mirarnos todos abajo diciendo es el Indio que está bajando línea como nunca antes. Ven las pantallas, por ejemplo, el penal, la puerta del penal de Jujuy, donde está alojada la Milagro Sala, ¿no? Digo, se me vino a la mente todas estas cosas que decías, ¿no? Hablando del macrismo y bueno, los shows también de los fundamentalistas ahí en el medio, diciendo cosas. Tus dedos en B cantando Había una vez, en algún momento también. Digo, ¿no? Digo, nada. Se me vino esas imágenes, Pablo. No lo pude evitar. Está bien, y bueno, pero es que un poco es, digamos, uno es músico o es cantante o es pintor de la misma manera en que es. Si Claro. no, mucho sentido. Seguro, seguro. Es No, así. está bueno, está buenísimo, está buenísimo. Pablo, para ir cerrando ya, empezar a redondear esto, agradecerte mucho de vuelta y antes de meternos nuevamente en el final para el show que se viene tuyo el 13 de mayo. Bueno, yo sé, el otro día charlando me crucé con Marcelo Figueras que hay un nuevo libro que está trabajando con el Indio. Sé que hay canciones, digo, pero bueno, ya el Indio anunció que se bajó de los escenarios definitivamente. Eh, ¿Cómo lo han tomado ustedes? ¿Cómo lo han vivido? Seguramente se han enterado antes que nosotros. Eh, Porque ahora viene otra etapa. Para mí se cerró una etapa en la historia de la música popular con el Indio bajo los escenarios. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo vivís vos de manera particular, estando tan cerca, ¿no? Del artista? Ah, bueno, dos cosas. Uno que esto que yo entiendo que al ser anunciado formalmente generó como un impacto, pero que es algo que nosotros con él lo sabemos Claro, casi desde la barría, digamos que. Y con esto también quiero decir que lo que pasó desde la barría hasta hoy es la manera en que va a seguir siendo hacia adelante. No sé si se exacto. entiende lo que quiero decir. Sí, claramente, No claramente. es que el otro día que él hizo un anuncio cambió algo. Digamos, como él se viene manejando, como nosotros nos manejamos con él, generando cosas nuevas constantemente, qué sé yo, sí lo que sí eh, entiendo, digamos, que en el momento en que se anuncia alguna cosa, uno cree que a partir de ese momento es que, pero bueno, pero no, esto viene siendo así desde el 2017. Entonces, eh, y él está más activo y más creativo o igual que siempre. Claro. Igual que hace 2 años, igual que hace 3, donde esta decisión yo creo que ya estaba tomada desde la barriga. Eh, qué sé yo, si mañana saliera una cura milagrosa, y bueno, él va a ser el primero en salir corriendo a subirse al escenario. Seguramente. Este, pero bueno, eso por un lado, y había otra cosa que te quería decir con respecto de eso, que no me acuerdo cómo, bueno, nada, me Tal vez perdí, cómo te lo tomamos pregunto, nosotros, bueno, claro, claro. Vos en particular, tal vez también, ¿no? es que digamos, no nos cambió, de hecho yo ni me enteré que él había dicho eso ahora hace poco, o me enteré Claro, después por la tele, pero a mí no me cambió nada porque es algo que sabemos desde claro. hace mucho tiempo. Este, y eso, digamos, y él está súper creativo, súper activo y haciendo un montón de música, un montón de otras cosas, así que nada, Vamos a tener está novedad. súper. Vamos a tener novedades Sí, sí, eso entonces. siempre, porque ya ves, entre que los marsupiales, el cantante Claro, tímido, los fundamentalistas, tres claro, bandas claro. tienen tipo. Somos todos los Sí, mismos, pero son sí, 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 proyectos claro, distintos, porque, claro, claro. porque, porque está bueno, porque puede ir orientando distintas situaciones estilísticas en diferentes formatos, lo cual está súper divertido. Te hago la última, Pablo, de vuelta agradeciéndote mucho por este contacto con la agencia. Bueno, Café Berlín, 13 de mayo, con tu banda nuevamente después de la pandemia. Ahí sé que tú estás tocando la guitarra, Jorge Amenizale, un amigo también que ha Sí, participado sí, en su claro, sí, disco, sí. guitarrista de Suéter. Bueno, contanos un poquito, invitanos cómo conseguimos las entradas y con eso vamos cerrando. Las entradas, apúrense que quedan muy poquitas de posta, quedan Ujú. poquísimas. Pero bueno, viste como de esas poquitas se hace más difícil venderla que Sí, cuando sí, empezás, claro, que por claro. ahí es más un envión. Pero de verdad que quedan pocas. Y no sé, yo lo que te puedo decir es que los conciertos salen lindos y salen divertidos. Digamos, no he tenido una sola queja, al contrario.
Es como que la gente un poco se sorprende de lo que termina ocurriendo ahí. Las canciones nuevas a mí me encantan, la verdad, me parece que están buenísimas, las disfruto un montón. La banda suena súper. Y el Café Berlín es lindo, muy lindo, está bien Es puesto, hermoso. se escucha bien y se ve bien de todos lados, no es caro. eh, Así que nada, vengan, ¿qué van a hacer? Sí. 13 de mayo entonces, el Café Berlín, Pablo Baraglia y su banda, adelantando canciones, ¿sí? De Camino a la Barbarie, y bueno, seguramente de todos tus discos, de tu disco anterior también, por supuesto, ¿no? El Club de la Sí, Bala sí, vamos a hacer Perdida, canciones y demás. el Camino de la Barbarie sería el cuarto, vamos a hacer canciones El de un cuarto. poquito de todos los otros también. mm, y seguramente venga algún amigo también, músico invitado, a compartir algunas cosas y estaremos ahí haciendo eh, estas canciones, alguna otra quizás también, para despuntar el vicio y para divertirnos un rato. Pablo Baraglia, músico, compositor, cantante también, por supuesto. Muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo. No, bueno, un placer, muchas gracias. Chao, gracias.